Vado. Siamo qui con Alinda Guevara, la figlia del Che. Abbiamo appena visto un documentario, hemos visto un documental sobre la relación entre usted y su papi. Usted no ha casi conocido el papi, pero como familiar, pero lo conoce grandemente como símbolo universal. ¿Cómo es este? ¿Cómo se vive? Aquí también el personaje que queda más fuerte de todo el foro es el Che. ¿Cómo lo vive? Mire, yo realmente tuve el privilegio de tener una madre muy especial. Ella amaba a mi papá y transmitió ese amor a nosotros. Yo empecé a conocer a mi papá a través de mi mamá, por eso ese documental se lo dedico a ella. Ella me permitió eso. Ahora, a partir del momento en que voy creciendo, que me voy forjando como mujer, pues voy integrando a mi propia vida sus conceptos. Voy leyéndolo, voy conociendo a papi ya como el hombre forjador que fue. Y no puedo decir otra cosa que lo amo y que trato de llevarlo a la práctica todos los días de mi vida. Ahora usted vive en Cuba, trabaja en Cuba y es médico. Nosotros sabemos que la sanidad es uno de los puntos fuertes de Cuba. ¿Cómo está ahora Cuba? ¿Cómo se vive? ¿Cuál es su idea de Cuba ahora? Bueno, en este momento tenemos una seria presión por parte de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, amenaza con invadir a Cuba. Después de Irak o Irán vendríamos nosotros. Así que estamos en alerta máxima, pero de todas maneras un pueblo muy valiente, un pueblo que ha aprendido a vivir con un enemigo muy poderoso, muy cerca, y no nos quita el sueño. Sí, sabemos que podríamos perder mucho, pero ellos perderán también, porque nosotros vamos a defender palmo a palmo nuestra tierra, pero además nuestra soberanía y nuestra independencia. Mientras tanto seguimos construyendo sueños. Tenemos ahora un proyecto muy lindo con Venezuela que se llama ALBA, un contrato entre los dos pueblos, muy interesante porque va a permitir que Cuba tenga productos que no tiene a su alcance en otro mercado y Venezuela a su vez tendrá todo el apoyo que necesite, tecnológico, científico, a todo el nivel que nosotros hemos alcanzado en beneficio del pueblo venezolano. Entonces, el intercambio es de verdad humano, lindo. Y además hemos firmado últimamente unos contratos muy importantes con China, lo que nos va a permitir seguir desarrollando el país y a pasos bien importantes. Así que auguro para Cuba en los próximos años una vida mucho mejor y más completa para todos nosotros, siempre y cuando el gobierno de Estados Unidos no se meta en la locura de atacarnos. ¿Qué piensan usted de lo que nosotros llamamos al post-Castro? ¿Qué se pasará cuando Fidel Castro no será ya? Mira, siempre me indigno un poco cuando me hacen esa pregunta porque denota que no conocen al pueblo cubano. Un pueblo que ha guerreado más de 100 años, que ha tenido hombres maravillosos dentro de su país, tantos nacidos como que se han hecho hijos de ese pueblo, como Máximo Gómez, generalísimo, era dominicano, y él enseñó a pelear a muchos hombres cubanos. Y después vino mi papá, que nació en Argentina, pero el pueblo cubano lo reconoce como suyo, porque allí él se forjó como el hombre que después conocimos. Pero además tenemos hombres tan lindos como José Martí, tenemos hombres como Rubén Martínez, como Villena, infinidad de personas en Cuba que han mantenido siempre un combate contra el enemigo de todos los pueblos, que es el imperialismo yanqui. Y en ese sentido hay un pueblo con cultura, con unidad popular, con conciencia social, un pueblo que aprendió a vivir con dignidad. Cuando tú aprendes a vivir con dignidad, hay que matarte para quitarte esa dignidad, ya no puede ser de otra manera. Y eso ocurre con el pueblo cubano. Indiscutiblemente Fidel Castro es una figura muy importante, es un hombre maravilloso, pero además que tiene un carisma muy especial. Fidel convence, eso es lindo, porque él logra convencer a la gente, pero no es el único. Él ha tenido el trabajo de forjar generaciones de cubanos
precisamente en esa ideología, en ese sentido patriótico. Entonces esperamos siempre que del pueblo, como decía el Che, surjan muchos Camilos y sigan el combate y sigan la vida. Y yo pienso que no hay ningún tipo de temor. No será un Fidel Castro, él nace uno en el siglo y ya se nos tocó, pero habrá muchos hombres o mujeres que puedan seguir adelante la idea del socialismo. Si el Che sería vivo ahora, ¿dónde sería y para qué lucharía en este momento? A ver, a mí nunca me gusta contestar ese tipo de preguntas porque, ¿sabes? Yo no creo ni en la paz de los sepulcros, creo solamente en la capacidad que tiene el ser humano para amar y para construir, eso sí. Pienso que papi ya estaría viejo desde el punto de vista de edad, pero mantendría la vitalidad y la fuerza con que se forjó a sí mismo, ¿no? Así que si no hubiera triunfado en Bolivia, a lo mejor Argentina tendría otro destino en este momento, porque él iba para el norte de Argentina. ¿Quién sabe si yo hablaría todavía con más dejo del sur, porque tendría que vivir junto a él en Argentina? O quién sabe si este continente sería hoy un continente diferente, mucho más unido, más libre, más independiente. Eso no lo podemos saber, no hay bolas de cristal, no existen. Lo que puedo decirte es que aunque él no esté presente físicamente, nosotros aprendimos que cuando un hombre así muere, no hay que llorar por él. Hay que hacer lo que él hacía para que siga viviendo junto a ti. Y eso es lo que hace el pueblo cubano y lo que hacen muchos hombres y mujeres en este continente y en el tuyo también. Por ejemplo, Italia es uno de los lugares donde yo más he visto banderas con la imagen de mi papá. Y eso habla de la sensibilidad de los hombres y mujeres. Decía José Martí que el hombre que ve las virtudes en otro hombre es porque las lleva en sí mismo. Oye, qué cosa más linda. Es decir, que si reconocen el amor y el respeto a una figura como el Che, es porque tú también puedes ser un Che Guevara. Entonces está multiplicado en muchos hombres y mujeres en la actualidad.